día, hermanos. Sean bienvenidos a la escuela dominical, la primera parte del servicio que tenemos hoy domingo. Terminando la escuela dominical, pues inmediatamente empezamos con el servicio de predicación. Y el tiempo se pasa rápido, así que vamos a iniciar con este tema que ahora tenemos como parte del discipulado bíblico, que es el tema de la palabra de Dios. Acompáñenme en una oración para iniciarnos. Bendito Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora para que esta lección de escuela dominical sea lo más provechosa posible para todos, tanto los que están aquí presencialmente como los que nos ven por las redes sociales. Pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu utilice tu palabra y la aplique a nuestro corazón, y que la aprendamos no solamente para nuestro provecho, sino también para poderla comunicar a otras personas, especialmente a aquellos que recientemente han nacido de nuevo, se han convertido en nuevas criaturas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con este tema del discipulado. El tema del domingo pasado, ¿quién me dice cuál fue el tema del domingo pasado? ¿Cómo se llamó el tema del domingo pasado? El Espíritu Santo. Sí, gracias. El Espíritu Santo. Entonces vamos a ver ahora la palabra de Dios. Así que muy atentos. Le decía a los hermanos allá atrás, el hermano Erasto, el hermano Héctor, el hermano Raúl, que estén vigilando ahí los hermanos que van llegando para que los metan, que no se queden allá afuera platicando. Si llegan tarde, pues ya cometieron una falta, y que no cometan una segunda falta quedándose allá afuera y no aprovechando la enseñanza bíblica. Así que mucho ojo ahí, por favor. Y si se rehusan a entrar, pues de la oreja o de aquí de la patilla, y rápido se van a mover. Y si de plano no, pues ya me dice, y ahorita desde el público públicamente les llamo la atención. ¿Vale? Bueno, claro que no hay necesidad de eso. ¿Cuál es la importancia de la Biblia en mi vida? ¿Sí? Vamos a centrarnos con esta introducción. ¿Cuál es la importancia de la Biblia en mi vida? Lo que separa al cristiano de toda la gente religiosa, analice bien estas frases. Lo que separa al cristiano de toda la gente religiosa es su afirmación de poseer por escrito, ¿sí?, llamado en la Biblia, la autoridad suprema, absoluta y suficiente de Dios. La Biblia es importantísima para que el cristiano crezca en la gracia y conocimiento de Cristo Jesús. Los principios, normas y reglamentos por medio de los cuales el cristiano debe dejarse gobernar en todo aspecto de su vida se encuentran en las páginas de la Biblia, la santa palabra de Dios. Aquí mencionábamos un aspecto: gente religiosa. ¿Sabe por qué usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, no somos gente religiosa? Porque tenemos la palabra de Dios. Porque seguimos única y exclusivamente la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la característica de la gente religiosa? Que no tienen la palabra de Dios, que no les interesa seguir lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que siguen ellos? Mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Porque al no estar en la palabra de Dios, ellos practican su religión en base a lo que hombres han dicho, han ordenado. Pero usted y yo no somos personas religiosas.
gente ignorantemente dice, los de la religión, ¿sí? Los hermanitos de la religión. ¿Quiénes son los de la religión? Realmente, aquellos que dicen que nosotros somos de la religión. Esos son los de la religión. ¿Por qué? Porque ellos practican las cosas de Dios en base a doctrinas y mandamientos de hombres, no en base a lo que dice la Biblia. No les interesa para nada lo que dice la Biblia, pero sí es ley lo que ciertos hombres les dicen, ¿sí? Y tienen que hacer y practicar, ¿sí? Entonces, los principios, y normas y reglamentos por medio de los cuales el cristiano debe dejarse gobernar en todo aspecto de su vida se encuentran en las páginas de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. A propósito, es bueno que ustedes tomen anotaciones. Yo creo que eso los mantiene despiertos, de no dormirse, número uno. Y al hacerse el hábito de tomar apuntes y todo eso, estás tú grabándote más, un poco mejor en la mente lo que estamos diciendo. Pero aparte de eso, yo subo el PDF de estos apuntes en el grupo de la iglesia, donde también ahí se sube el audio de la predicación de cada domingo y de cada miércoles. Y si no estás tú en el grupo de la iglesia para de ahí estar tomando estas lecciones y volverlas a repasar, y también estar escuchando nuevamente las predicaciones que se hacen desde el púlpito, ¿sí? Ahí está un código QR que puedes escanear y automáticamente te inscribe en el grupo de la iglesia, donde ahí subimos todo este material de escuela dominical y audios de las predicaciones de domingos y de los miércoles. Entonces, si alguien no está ahí en ese grupo, con confianza, allá atrás, los hermanos le pueden decir cómo escanear el código QR y estar ahí en ese grupo para aprovechar estos materiales. ¿Y qué es lo que queremos? Que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Y si no te llega, al estarla escuchando aquí en vivo, pues tienes una segunda oportunidad de que te llegue al ir a ese grupo y abrir el PDF para volverlo a estudiar, bajarlo, guardarlo en tus archivos, el audio de la predicación, volverla a escuchar. Normalmente nosotros como cristianos bautistas, independientes, y no se diga los fundamentales, somos muy conformistas. Nos conformamos con escuchar una sola vez y medio escuchar, porque entre que estaba dormido y despierto, medio escuché. Pero ya no nos interesa, ya no nos interesamos en volver a escuchar aquello, ¿sí? Para poderle sacar el mayor provecho. Entonces, los animo para que podamos nosotros, de alguna manera, tener más contacto con la palabra de Dios, con las enseñanzas, y que se nos graben, ¿sí? Se nos graben. Ahora que pregunté, ¿qué es el tema que vimos la semana pasada? 2 hermanas nada más se acordaron, ¿sí? Así de fácil se nos olvida. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, si un título de un tema se nos olvida, y me incluyo yo también, ahora si les hago preguntas un poco más detalladas de lo que vimos la semana pasada, pues menos van a saber contestar. ¿Por qué? Porque nos conformamos nada más con escuchar una sola vez, ¿sí? Y creo que eso no es suficiente, una sola vez. Punto número uno, la palabra de Dios está activa
en la salvación. Si la palabra de Dios está activa en la salvación. Recordemos, hermanos, no perder el enfoque. ¿Por qué estamos viendo estas lecciones? Porque sí queremos aprovecharla para nosotros como un recordatorio de estas enseñanzas básicas, pero el objetivo principal es poderla yo comunicar a otra persona de reciente conversión, o que te tocó ganar para Cristo una persona, y luego ¿qué sigue? Pues el discipulado, ¿sí? Así que puede ser de doble provecho. La palabra de Dios está activa en la salvación. Punto A. 1 Pedro 1:23 enseña que el hombre renace, es decir, nace de nuevo por la palabra de Dios. ¿Quién me lee 1 Pedro 1:23? 1 Pedro 1:23. Si lo tenga, léalo con confianza. Siendo renacidos, no de la simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que dice ahí, siendo renacidos. Renacidos quiere decir volver a nacer. Nuevo nacimiento, una nueva criatura. Nos enfatiza la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente que produce el nuevo nacimiento. No podemos ganar para Cristo una persona con nuestras palabras, ¿sí? Aunque no tengamos una Biblia en la mano, pero le decimos de memoria los versículos de la palabra de Dios, eso lo usa el Espíritu Santo para que entonces la persona pueda ser convertida, ¿sí? Si no tienes una Biblia en la mano y tienes los versículos en tu mente, lo puedes decir. Tiene que haber palabra de Dios de por medio para que el Espíritu Santo la pueda utilizar en la conversión de esta persona. ¿Sí? Punto B. Efesios 2:8 afirma que somos salvos por gracia por medio de la fe. Eso del versículo creo que lo recordamos todos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para ganar gloria. Ya el versículo 9, ¿no? Pero somos salvos por gracia por medio de la fe. Romanos 10:17 dice claramente que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También Santiago 1:21 establece que la palabra, o sea, la palabra de Dios implantada en el corazón y en la mente, puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Son 3 versículos que deben ser para nosotros muy conocidos, donde se nos dice que la palabra de Dios, el oírla, el escucharla, ¿sí? A través de ella viene la fe para poner en Jesucristo para salvación. Vamos a ver punto C, el resumen del Evangelio que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 4, contiene 3 partes. Vamos a leer 1 Corintios 15, 3 al 4. Quiero leer, por favor. 1 Corintios 15, 3 al 4. Adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el énfasis aquí? Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Sí? El Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Resucitó de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Si no hay Escrituras, no hay nada. Si no hay Biblia, no hay nada. No hay fe, no hay salvación, no hay nada. Entonces, es, pero súper indispensable tener la palabra de Dios. Y curiosamente, es lo que menos quieren hoy en día, la Biblia. Y
estamos hablando aún de denominaciones cristianas que en sus servicios dejan a un lado la palabra de Dios. Hacen muchas cosas, pero lo que menos hacen es enseñar, predicar la palabra de Dios. No sé si seguramente usted ha estado de visita por lo menos en alguna otra iglesia. Es rara la iglesia cristiana encontrar hoy en día que le den prioridad a la palabra de Dios. Dentro de un servicio hay muchos puntos en el programa. Y a lo que menos se le dedica tiempo es a la predicación de la palabra de Dios, a la enseñanza. Hay predicadores que te predican hasta 2 horas. Pero esas 2 horas, muy poquita Biblia que menciona. Lo demás es pura paja. ¿Sí? Puras ilustraciones personales, que yo fui acá y allá, de que yo soy esto, soy lo otro, y soy el superpastor, y tengo la super iglesia, y puras veces, menos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente va a convertir las almas? ¿Qué es lo que realmente a ti y a mí nos va a hacer crecer y madurar espiritualmente? La palabra de Dios. No son nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras filosofías humanas. Eso no ayuda en lo espiritual para nada. Lo que ayuda es realmente la palabra de Dios. Nuestra iglesia se tiene que distinguir entre tantísimas iglesias como una iglesia que predica la sana doctrina, que enseña 100% la palabra de Dios. De tal manera que cuando alguien venga aquí a visitarnos, se vaya impactada, no por nosotros, se vaya impactada por la palabra de Dios que fue expuesta. El Espíritu Santo la usó para hacer la obra en las personas. Punto B. Usted debe creer lo que la Biblia dice sobre el pecado, su condición y el plan de Dios para la salvación. Y usted debe creer lo que la Biblia dice sobre el pecado, su condición y el plan de Dios para la salvación. Recordemos que estamos hablando, enseñando a una persona recién convertida y le estamos diciendo estas palabras. Usted debe creer lo que la Biblia dice sobre esos puntos y sobre todo lo demás. Y obviamente cuando estamos discipulando a alguien, muchas veces nos estamos discipulando a nosotros mismos, porque estamos cayendo en cuenta que lo que le estamos enseñando a ese recién convertido, nosotros no lo estamos haciendo. Tenemos que ser conscientes y honestos con nosotros mismos, que también esa enseñanza que yo estoy dando, yo la necesito primeramente. ¿Sí? Y somos realmente cristianos, hijos de Dios, vamos a caer en esa convicción de nuestra conciencia que nos dice, tú también necesitas eso, y poderlo hacer. Punto número 2, ya que usted es salvo por la palabra de Dios, la Biblia, debe ser su guía única e infalible que le enseñará cómo vivir. Veamos el siguiente ejemplo. Me hago énfasis aquí, debe ser su guía única e infalible que le enseñará cómo vivir. ¿Por qué cristianos hoy en día no saben cómo vivir la vida cristiana? Porque no leen la Biblia, no la estudian, no la escuchan. Y ahí está el manual para poder vivir la vida cristiana que Dios espera, y no la vida cristiana que nosotros queremos o que nosotros esperamos vivir. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad muy egocentrista. Todo se centra en el hombre, en el humanismo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo,
en lo que son mis metas, objetivos en la vida. Y todo eso ajeno, obviamente, a lo que dice la palabra de Dios, a lo que Dios quiere y anhela y desea en nuestras vidas. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Punto A. Aquí me falló ahí el espacio. Creo que debí poner las letras más grandes para que algunos las alcancen a ver. Casi todos los artículos, cosas, en fin, como automóviles, lavadoras automáticas, televisores, hornos de microondas, etcétera, traen un manual de instrucciones que indica cómo deben ser operados estos aparatos. Yo puse ahí de los más básicos, ¿no? No puse un celular, no puse cosas más modernas. Si alguien no se guía por las instrucciones dadas en el manual, el artículo simplemente no funcionará o no lo vamos a saber cómo hacer funcionar. ¿Sí? Dicho de otra manera más clara. Lo mismo es para nosotros, el manual para el cristiano es la Biblia, es el manual de instrucciones de parte de Dios para nosotros, para que nos diga cómo debemos funcionar. Si no vemos el manual, que es la Biblia, la palabra de Dios, no vamos a saber cómo funcionar en la vida. O vamos a andar funcionando de maneras equivocadas, para las que no fuimos diseñadas. Imagínense una lavadora queriendo hacer la función del refrigerador, o un horno de microondas queriendo hacer la función de un carro, de un automóvil. Obviamente, igualmente nosotros, cuando queremos el manual, que es la Biblia, sí vamos a andar funcionando y viviendo en la vida, pero de maneras equivocadas, no centradas como Dios quiere que realmente vivamos. Dios no llama a ningún cristiano a servirle sin darle instrucciones claras y exactas. Pero para que el creyente funcione bien en su servicio a Dios, debe basarse en el manual de instrucciones de Dios, y que es la Biblia. Vamos a ver punto número 3. ¿Cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? ¿Y cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? La palabra de Dios lo equipa para el servicio, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 16 y 17. Alguien que me ayude con Efesios 6, 10 al 18. ¿Quién me lee primero 2 Timoteo 3, 16 al 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Y vamos a leer Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien. Este pasaje
acaba de leer habla de la protección que nos da la palabra de Dios, la armadura de Dios que debe tener nuestra vida contra las acechanzas del diablo, contra todos los peligros que hay en este mundo. No hay de otra más que tener puesta la armadura de Dios, y eso significa estar al tanto de lo que dice la palabra de Dios para practicarlo, para obedecerlo. En el pasaje anterior que leyó la hermana, habla de que la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra perfecto habla de ser completos, habla de madurez. No hay madurez cristiana si no hay palabra de Dios en nuestra vida. Hay muchas actividades que puede realizar el cristiano, pero la actividad a la que más debe dedicar tiempo es al estudio, a la lectura, a la escucha de la palabra de Dios. Y desgraciadamente nos ocupamos en tantas cosas en la vida cristiana, menos en la Biblia y en la palabra de Dios. Nada más haga un recuento de estos días que pasaron, de la semana. ¿Cuántas veces usted estuvo en contacto con la palabra de Dios? Yo sé que muchos van a decir, pues yo tomé la Biblia hoy en la mañana, de todos los días de la semana, porque me vine a la iglesia. Entonces, nada para que tengamos una idea de qué tanto nos falta como cristianos, como hijos de Dios. Este mundo está lleno de actividades y hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas. Pero dentro de todo eso, tenemos que utilizar alguna estrategia, alguna manera, alguna planeación de nuestra vida, de los días de la semana, en los tiempos en los que vamos a estar en contacto con Dios a través de su palabra. Punto B, la palabra de Dios lo nutre, o sea, nos nutre. 1 Timoteo 4, 6 y 13, 2 Timoteo 4, 13, son varios versículos, hermanos, así que ayúdenme por favor para que ustedes participen. 1 Timoteo 4, 6 y 13. Si lo tenga, lo lea por favor. 1 Timoteo 4, 6 y 13. Dice, si esto enseñas a los hermanos, será el buen ministro de Jesucristo, nutrido por la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El 13. Entre tanto que voy a ocuparte de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice ahí en el versículo 6, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de Dios, con las palabras de la fe. En 2 Timoteo 4:13, 2 Timoteo 4:13. ¿Sí lo encuentran? Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Se refería a Pablo ahí al Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Bueno, esto se ilustra en la Biblia como el alimento espiritual. Vamos a ver los dos versículos más, Job 23:12 y Jeremías 15:16. Job 23:12. El mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ok. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Es lo que debemos hacer todos los días de la semana, no separarnos de la palabra de Dios. Iba a comentar ahorita, y mayormente con la tecnología, ¿no? Ya necesitas traer la Biblia de papel por todos lados, la traes en el celular, la traes en el reloj, la traes
hay muchas maneras de estar en contacto con la palabra de Dios. Antes, en mis tiempos de jóvenes, se te olvidaba la Biblia en la iglesia y ya no tenías contacto con la Biblia hasta la próxima semana. Y se me olvidó la Biblia en la iglesia. Ahora, ¿cómo le hago? Pues sacas el celular, sacas el otro celular, sacas la laptop, la PC que está en tu trabajo con la que trabajas ahí, también tiene la Biblia. No hay excusas ahora para no estar en contacto con la palabra de Dios. Jeremías 15:16. Hermana Diadema. Fueron allá estas palabras y yo las comí, y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y yo las comí, tus palabras. Es una dieta completa y balanceada, hablando de lo espiritual. La Biblia pues es el alimento del cristiano. Y aquí está una representación de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la nutrición espiritual que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios. Es leche, 1 Pedro 2:2. Pedro 2:2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella estéis para salvación. Es miel, Salmo 119:103. Es miel. ¿No encuentran salmos? Es el más fácil de encontrar, ¿no? Salmo 119:103. Juan dice sobre para sus palabras, más que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. Número 3, manzana. Vamos a dejar otros pendientes. Número 3, manzana. Proverbio 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como comida. Manzana de oro con figuras de plata. Una vez un joyero hace años, hermano en la fe, tenía su taller de joyería, y él me dijo, la joya más fina es aquella que tiene una combinación de oro y plata. La joya más fina es la combinación de oro y plata. Y es lo que dice ahí la palabra de Dios. Manzana. Número 4, pan. Lucas 4:4. Pan. Hermano, cuando Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Muy bien. Número 5, agua. Vamos a buscar Efesios 5:26, agua. Madayandera. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiera, y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien. Número 6, carne o alimento sólido. La carne o alimento sólido. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Okay. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Número 7, trigo. Salmo 78:24. Hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Y le dio trigo de los cielos, el maná. Una descripción ahí de lo que era el maná, como dice la palabra de Dios, el pan caído del cielo, comparado con el trigo. Muy bien, continuamos. Entonces, la palabra de Dios lo guarda limpio para agradar a Dios. Vimos que la palabra de Dios es alimento que nos nutre,
Pero también otra cosa que hace la palabra de Dios es que nos limpia para que agrademos a Dios. Salmo 119 del 9 al 11. ¿Quién lo quiere leer? Con que hará el sol en su camino, con guardar tu palabra. Con todo el corazón que he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, Juan 15:3. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El número 4, ¿es completamente confiable la Biblia? ¿Es completamente confiable la Biblia? Recordemos que esta pregunta posiblemente nos la pueda hacer una persona recién convertida. ¿Es completamente confiable la Biblia? Punto A, en la Biblia tenemos la palabra escrita de Dios sin ningún error. Por eso es totalmente confiable y es la más segura en el mundo. El apóstol Pedro afirmó, tenemos también la palabra profética, refiriéndose a la Biblia, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso usted lo puede ahí constatar en 2 Pedro 1:19, pero dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y esto lo dijo el apóstol Pedro, refiriéndose a la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios. Todas las experiencias, emociones y pensamientos del hombre deben ser juzgadas por un estándar infalible y que sea mayor que toda experiencia, emoción y pensamiento, es decir, por la Biblia. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿son seguros? ¿Son confiables? ¿Tu corazón es confiable? ¿Qué dice la Biblia? Que tu corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Hay de aquella persona que dice que se conoce a sí mismo. Está diciendo que conoce su corazón. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a ser engañada por su propio yo, por sus propios sentimientos, por sus propias emociones. Lo que decimos poéticamente, por su propio corazón. Tú y yo nunca vamos a poder decir, es que yo controlo, dirijo mi corazón, yo sé hasta dónde puedo llegar. Son expresiones de mucha gente, especialmente de gente joven, que por su inmadurez piensan que ellos pueden controlar su propia vida. Y desgraciadamente la juventud es una de las etapas donde más la gente se pierde en la vida. Entonces no hay nada confiable más que la palabra de Dios. Tú no confíes en lo que yo diga, confía en lo que dice la palabra de Dios. Ningún ser humano en esta vida es digno de confianza, porque en cualquier momento su carne, su yo, su naturaleza pecaminosa le puede ganar y te puede engañar. Desgraciadamente, el mundo está como está porque la gente prefiere confiar en la palabra de los hombres con tal de no ir a la palabra de Dios. Y ahí las consecuencias de sus vidas, porque ellos mismos han decidido no tomar en cuenta a Dios, sino más bien tomar en cuenta palabras de hombres. Gente dice, ¿es que no confías en mí? No confío en mí. ¿No?
jefe te puede decir, es que no me tienes confianza. Usted le puede decir con toda tranquilidad, con toda confianza, no te tengo confianza. Así sea su papá, su mamá, la esposa, el esposo, el hijo, porque todos somos seres humanos. Eso quiere decir que podemos fallar en cualquier momento a cualquier persona. La persona que no está dispuesta a perdonar las ofensas de alguien es porque se cree Dios. ¿Sí? Es porque se cree Dios, porque piensa que ella no puede fallar a alguien como le han fallado a ella. La verdad es que todos fallamos. Estamos en ese proceso de madurez, pero no quiere decir que somos perfectos. No quiere decir que no nos vamos a equivocar. En cualquier momento puede ocurrir algo que no va a ser digno de nuestra confianza. Entonces muchas veces por pena la gente dice, sí confío en ti. No, sí confío en ti. Podemos decir con toda confianza, no tengo confianza en ti. Se trate de quien se trate, así sea la persona más religiosa, más espiritual, más buena moralmente. ¿Usted se atrevería a creer en la palabra de los políticos? En ellos sí, ¿verdad? Pues no. Y toda esa cuestión de la política es pura palabra, controlando y dirigiendo a gente que prefiere seguir palabra de hombre que la palabra de Dios, que es lo único 100% confiable. Inclusive el universo fue creado por la palabra hablada por Dios. Recordemos Génesis 1.3, que lo lee, Salmo 33.6 y Hebreos 11.3. Dios sea la luz y fue la luz. Ok, Salmo 33.6. Salmo 33.6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Por la pura palabra de Dios fue creado todo. Yo digo, sea la luz y se hizo la luz. Todo lo que Dios creó lo hizo por su palabra. Y esa palabra que creó el universo, que nos creó a nosotros, que creó todo, la tenemos aquí en nuestras manos. Imagínense si no será confiable, si no será poderosa la palabra que tenemos aquí en nuestras manos. La palabra de los hombres es poderosa, tiene poder. ¿Sí? Puede manipular, puede dirigir masas. Sí. Pues no es nada en comparación con el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. ¿Sí? Se puede quebrantar la roca más dura que pueda haber. ¿Sí? Tiene ese poder transformador para cambiar. La palabra del hombre sí puede dirigir y mover masas, pero no puede cambiar gente, no puede transformar gente, simplemente las dirige para acá y para allá. Pero la palabra de Dios cambia, transforma la vida del ser humano. Si alguien quiere cambiar, no hay de otra. Lo único que puede cambiar es la palabra de Dios. Ni Alcohólicos Anónimos, ni cualquier otra organización, institución humana puede cambiar la vida del ser humano. Solamente la palabra de Dios. ¿Sí?
Y número 5, ¿cómo aprendo de la Biblia? Pues el Espíritu Santo de Dios siempre le guardará a usted, le guiará a usted a toda la verdad. Y Juan 14, 26 y Juan 16, 13 al 15, quiero leer rápidamente. Juan 14, 26 y Juan 14, 16 del 13 al 15. Cuando Horacio, ¿te lo tiene? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les dije. Él nos enseñará todas las cosas. Juan 16, 13 al 15. María Hermana. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyese y os hará saber las cosas que hará de mí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, Él nos guía a toda la verdad. Si no tienes al Espíritu Santo, no puedes entender la Biblia. Así de sencillo. Yo recuerdo en mi adolescencia haber abierto por ahí varias veces una Biblia. Mi mamá me decía, lee la Biblia, léela. Yo trataba de leerla, pero pues no me decía nada. Todo cambió cuando el Espíritu Santo vino a mí, cuando yo recibí a Cristo. Ahora sí, se me abrieron los ojos y pude ver lo que antes no veía. El Espíritu Santo te guía a toda la verdad. Una persona inconversa tal vez puede entender la Biblia de una manera poética, de una manera intelectual, pero no sabe absolutamente nada de lo espiritual. ¿Sí? De manera carnal, humana, puede aprovechar lo que dice el contenido de la Biblia, pero no le va a sacar ningún provecho espiritual, porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Dios puede utilizar otros instrumentos para auxiliarle en su aprendizaje de la Biblia, por ejemplo, libros, audios, videos, predicadores, etc. Pero principalmente la verdad se la revelará a usted el Espíritu Santo. La Biblia se aprende al comparar la Escritura con la Escritura. Usted confíe en el Espíritu de Dios para que Él le enseñe en vez de confiar en su propia inteligencia natural. Y ahí muchas veces está el problema de nosotros como cristianos. Queremos meter nuestro intelecto, nuestra inteligencia humana, para poder estudiar la palabra de Dios. Y si hacemos eso, nos vamos a desviar. Completamente nos vamos a desviar. Hay que dejar que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él nos guíe a través de toda la Biblia, de toda la verdad, sin meter nuestra cuchara, como decimos por ahí. Porque luego hay hermanos que sacan cada cosa. ¿Sí? Como decía un pastor, hay pastores predicadores que creen que han descubierto cosas en la Biblia que aún ni Dios se ha dado cuenta. Así, como diciendo, Señor, mira, te sorprendí, ¿verdad? Como que esto tú no lo sabías. Y sacan así cada cosa que wow. Tal vez son muy inteligentes y muy capaces, tienen un coeficiente intelectual muy alto, un cerebro muy desarrollado, como que fueron los primeros en llegar a la repartición de cerebros, como que algunos como que llegamos ya un poco tarde, pero pues algo nos tocó de cerebro, pero muchas veces tenemos un problema. Yo he conocido más de 2, 3 hermanos por ahí, una tremenda capacidad intelectual, que ahorita están desviados de la sana doctrina, porque según ellos encontraron cosas que aún ni Dios las sabía.
Y eso es real, lo que estoy diciendo. Hasta le puedo dar nombres. Y Germán los conoce. Pablo dice que nosotros los cristianos no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual o lo espiritual. Pero el hombre natural, el que no ha recibido a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted puede buscar después ahí esa cita, 1 Corintios 2, 12 al 14. Vamos a continuar. Número 6, una historia breve de la Biblia. Muy breve y muy rápida. La Biblia tiene un total de 66 libros. Fue escrita por más de 40 autores. Fue escrita durante un periodo de tiempo aproximado de 1400 años. A veces algunos dicen 1500 años. La Biblia es completamente exacta en cuestión de historia y profecía. En todas las páginas de la Biblia no hay una sola contradicción. El pasaje central de la Biblia es el Salmo 118:8. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Salmo 118:8. La palabra central de este versículo es Jehová. Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ahí subraye, memorícese ese versículo, compártalo con otras gentes. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Versículo clave de toda la Biblia. Confiar en la palabra de Dios, en Jehová, lo que Él ha dicho y no lo que dice el hombre. Y el personaje central de la Biblia, toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en Génesis, donde yo nunca he leído la palabra Jesucristo, pues hay que estudiarla más profundamente para darse cuenta dónde está Cristo en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y no tenemos tiempo ahorita para entrar en esos detalles, pero está, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lea este famoso comentario, rápidamente se los leo, respecto a la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son determinantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para estar protegido y practíquela para ser santo. Contiene la luz para guiarlo, alimento para sustentarlo y consuelo para alegrarlo. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del guerrero y la carta magna del cristiano. Allí el paraíso es restaurado, los cielos son abiertos y las puertas del infierno reveladas. Cristo es su gran tema, su diseño nuestro bien y la gloria de Dios su fin. Debe llenar la memoria, controlar la mente y el corazón y guiar los pies. Léala atentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Te es dada en la vida, te será abierta en el juicio y será recordada por siempre. Involucra la mayor responsabilidad, recompensa el mayor trabajo y condena a aquellos que menosprecian su contenido sano. Preguntas básicas. Como recién convertido, enfócate primeramente en aquellos lugares que tratan de tu nueva relación con tu Padre Celestial.
El Evangelio de Juan, la primera epístola de Juan, el Salmo 119 y el libro de los Proverbios son muy buenos para empezar. Son recomendaciones para una persona recién convertida. ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? Pues ni por Génesis ni por Apocalipsis. Empiézale por lo más digerible, más sencillo. El Evangelio de Juan, primera epístola de Juan, Salmo 119, Proverbios, son buenos para empezar. El Evangelio de Juan está escrito para que usted crea en el Señor Jesucristo. La primera epístola de Juan se ha escrito para que usted sepa que ya tiene completa seguridad de salvación. El Salmo 119 es el capítulo más grande de la Biblia sobre el amor del hombre por la palabra de Dios. Y Proverbios nos enseña cómo entender, conocer y recibir la palabra de Dios. ¿Y qué pasará si en la Biblia encuentro algo que yo no entienda? No se sienta molesto por ello. Dios se lo revelará a su tiempo, cuando usted esté listo. Asegúrese de practicar lo que sí entienda. Dios no le dará más de lo que usted pueda recibir. Al poner en práctica las cosas que vaya aprendiendo, Dios le irá enseñando más y más de su palabra. Aquí esta frase es muy clave. Asegúrese de practicar lo que sí entiende. Muchas veces nos distraemos tanto de las cosas que no entendemos, no pasamos de ello. Y las cosas que sí entendemos, no las queremos hacer. Tal vez como una excusa o un pretexto, ¿no? Tal vez habrá cosas que digan, bueno, es que no sé cómo se interpreta eso. O sea, en su debido tiempo lo entenderá. El grado de madurez tiene que ver mucho para entender, comprender algunas partes de la Biblia. Y tal vez no es tiempo todavía, sí, pero va en ese proceso. Acuérdense cuando usted recién se convirtió, algunas cosas de plano no las entendía para nada. Pero ahora ya las entiende, porque ya tiene más contexto bíblico. Ya se ha dejado guiar más y llenar más por el Espíritu Santo, que es la clave para entender toda la palabra de Dios. ¿Sí? Y creo que ya terminamos. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor, síguenos ayudando a través de tu Santo Espíritu para comprender esos temas de tu palabra. No solamente beneficiarnos nosotros, sino también beneficiar a otras personas que necesitan oír tu palabra. Bendice el servicio a continuación, te lo rogamos, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Vamos a prepararnos para el servicio.